al Señor. Solo para tener una idea, ¿cuántos no pudieron estar el domingo pasado? Usted que no pudo estar el domingo pasado, puede levantar su mano por una u otra circunstancia, no pudo estar, ¿verdad? Sí, veo algunas manos, ¿verdad? Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema, la segunda parte del tema, Saúles, en plural de Saúl, o Cornelios. Y antes de entrar en la segunda parte, vamos a hacer un repaso breve, ¿verdad? No podemos volver a predicar todo el mensaje, pero sí hacer un repaso de la primera parte de Saúles o Cornelio. Espero que usted estuvo entre los primeros que recibieron las hojas con las notas del estudio, la enseñanza en esta mañana, al ingresar. Gloria a Dios. En la primera parte de este mensaje, Saúles o Cornelio. Saúl fue el primer rey de Israel ungido, diga ungido, ungido por el profeta Samuel. Cornelio fue un centurión romano, piadoso, temeroso de Dios, que oraba a Dios siempre. Saúles o Cornelio. Saúl, en un momento de mucha angustia, hizo llamar al profeta Samuel. Cornelio, obedeciendo a Dios, hizo llamar al apóstol Pedro. Saúles o Cornelio. Saúl, su episodio final, lo vimos en la primera parte de este mensaje, es un episodio trágico, el episodio final de Saúl. Un episodio de derrota para él y para todo el pueblo de Dios. Cornelio, su episodio final, un episodio glorioso, donde el Espíritu Santo se derramó sobre él, sobre toda su casa y los invitados. Saúles o Cornelio. En el episodio final de Saúl, el pasaje nos referimos en este repaso, episodio final de Saúl, en el primer libro de Samuel 28, verso 15 al 19. Consideramos este pasaje en primera de Samuel 28, verso 15 al 19, en lo pertinente al episodio final de Saúl. Un episodio trágico de derrota, el episodio final de este rey. Ahora, dijimos que previo a su trágico final, Saúl, consultando una adivina, hizo venir al profeta Samuel, que ya había muerto. Y en esta sesión con esta divina consultora de muertos, el profeta Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado
haciéndome subir. La práctica de adivinación, de consultar a los muertos, es una práctica aborrecida, prohibida por Dios. También dijimos que antes de Cristo, todos los muertos antes de Cristo descendían al Seol, el lugar de los muertos. Diga todos. Pero cuando Cristo viene, se opera un cambio. Con la venida de Jesús y después de Cristo, al morir, no todos descienden. Con Cristo, al morir, diga con Cristo. Con Cristo, al morir, se sube a la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. Hay que asegurarse de ser de los que al morir no descienden, sino que suben. Dígale que está a su lado, asegúrate. Hay que asegurarse si al morir subiremos o descenderemos. Saúl, en su episodio final, le dijo al profeta Samuel, recuerda, ¿verdad? Estoy muy angustiado, los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde, ni por profeta ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Saúl, si Dios no le respondía ni por profeta ni por sueño, debió haberse examinado. ¿Por qué Dios no me responde? Debió haberse arrepentido, examinado de todo pecado o de toda desobediencia a Dios. El pecado y toda desobediencia a Dios son obstáculos para que Dios nos escuche y nos responda. En la primera parte de este mensaje, Saúl le decía al profeta Samuel, te he llamado para que me declares qué tengo que hacer. Esto está en el verso 15 del primer libro de Samuel, capítulo 28. Y Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, debemos asegurarnos de tener el respaldo de Dios. Y de que no seamos hallados enemigos de Dios, porque Dios no es enemigo de nadie. El hombre se vuelve enemigo de Dios, pues en el pecado el hombre se rebela contra Dios y le ofende a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 17 y 18. El profeta Samuel continuó diciendo al rey Saúl, primer libro de Samuel, verso 17 y 18 del capítulo 28. Las palabras de Samuel al rey Saúl fueron, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18. Como tú no obedeciste, diga, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste, diga, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy.
Estos versos nos amonestan que en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos entrega, en lo que somos, en lo que tenemos, seamos siempre obedientes a Dios, cumplamos sus propósitos. De lo contrario, Dios puede quitarnos de una posición o privilegio y darlo a otro que haga su voluntad y cumpla los propósitos de Dios. Las últimas palabras del profeta Samuel en el episodio final del rey Saúl las encontramos en el versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú, tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Cuando no se obedece a Dios, ni cumplimos sus propósitos, las consecuencias afectan a los hijos. Si somos gobernantes, afectará también a la nación. Con Saúl caerían también sus hijos y la nación de Israel sufriría una grande derrota. ¿Saúles o Cornelio? Hasta aquí la primera parte de este mensaje del episodio final de Saúl. Esta mañana consideramos su segunda parte, el episodio final de Cornelio. Ahora recién empiezo a predicar, ¿verdad? El episodio final de Cornelio. ¿Cuánto quiere dar gracias a Dios por su palabra? Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, te damos gracias, Señor, por tu palabra que trae tu sabiduría, tu instrucción para nuestra amonestación. Espíritu Santo de Dios, te rogamos una vez más en este tiempo, ministres tú a nuestras vidas con tu verdad. Que tu palabra no sea de edificación, de salud, de salvación, no sea revelación, conforme a los propósitos de Dios. Gracias damos creyéndolo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. El episodio final de Cornelio, el centurión romano, lo encontramos registrado en el libro de los Hechos, capítulo 10. En nuestras Biblias, libro de los Hechos, capítulo 10, verso 29 al 33. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Hechos, capítulo 10, verso 29 al 33. Pedro está hablando en este pasaje, el apóstol. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, diga hace 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas. Diga, estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana en la presencia de Dios? Para oír toda su palabra. El episodio final de Cornelio. En este episodio, el último que registra la Biblia de Cornelio, encontramos al apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Y allí el apóstol Pedro, frente al centurión romano, le pregunta: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30 del pasaje que ya leímos, ¿no? Entonces Cornelio le dice al apóstol Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Diga, un ángel de Dios. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando Pedro le pregunta a Cornelio: ¿por qué causa me has hecho venir?, Cornelio le dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Gloria a Dios. Una visión de Dios en la casa de Cornelio. Un ángel de Dios. ¿Cuántos quisieran tener un ángel de Dios en su casa? No sé si alguno me quiere decir, como yo a veces he dicho, ¿verdad? Yo ya tengo un ángel, ¿verdad? Nunca he visto un ángel. El único ángel que yo he visto es mi mujer, ¿verdad? Mi amada esposa. Pero en la casa de Cornelio, el centurión romano tiene una visión de Dios, un ángel de Dios, y vino la palabra de Dios. Y Cornelio le decía al apóstol Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas orando en mi casa. El que tenga oídos para oír, oiga. Amados, hay que ayunar. Debemos ayunar. Mire, esto no es asunto del pastor. Esto es asunto de la palabra. Yo estoy diciendo en esta mañana por la palabra a la iglesia que hay que ayunar, que debemos ayunar. Cuando ayunamos y oramos, es posible tener visiones de Dios, experiencias con ángeles de Dios. Cuando ayunamos y oramos, vendrá la voz de Dios y nos hará oír su palabra. Hay que ayunar. No me escuchan. Estoy diciendo que hay que ayunar. En ayunas
Diga en ayunas, como en la casa de Cornelio. En ayunas Dios se manifestará a nuestras necesidades, seremos dirigidos por Él y Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Hay que ayunar. No me convence. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Yo espero que esto cambie. Digo, espero, porque soy un hombre de fe. Aquí tenemos ayuno congregacional. Primer sábado. ¿Cuántos vienen? No pasan, creo, a veces de 30, 20, 25. Necesitamos, digan necesitamos, y debemos ayunar. En un tiempo de ayunas, así lo decía Cornelio a Pedro, yo estaba en ayunas y vi un ángel de Dios. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, vinieron y le preguntaron, Señor, los discípulos de Juan el Bautista ayunan, los fariseos también ayunan, y tus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿Y qué le dijo el Señor? Mientras el esposo está con la novia, con la esposa, tiempo de celebración, no se puede ayunar. Pues. Y les dijo, pero vendrán días cuando el esposo será quitado. Y dijo, entonces ayunará. Estos son los días en que el esposo ya fue quitado. Viene pronto. Gloria a Dios. Dichosa la iglesia que, entre otras cosas, la encuentre ayunando. Porque Él dijo, el esposo será quitado, en esos días ayunarán. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Debe ser una práctica personal y congregacional. Yo últimamente estoy ofreciéndole a Dios los desayunos. ¿Y no vas a desayunar? Dice a veces mi esposa. No, no voy a desayunar. Te vas a poner más flaco. Y no sé, por ahora solamente estoy procurando ofrecer un desayuno a Dios y no comer hasta la 1, hasta la hora del almuerzo. No sé si mañana seguiré con también de largo. Estaba en ayunas, dijo Cornelio a Pedro. Y en su casa el ángel de Dios, una visión, palabra de Dios. El creyente, la iglesia debe ayunar. Dígale que está a su lado, ¿verdad? A ver, ayúdeme, dígale, porque yo estoy acá, usted está allá. Dígale que está a su lado. Ayunemos. Dígale que está a su lado. Venga al próximo ayuno. Se lo dijo. En ayunas, Cornelio tuvo visión,
se le apareció el ángel de Dios, vino la palabra de Jehová. ¿Qué le decía la palabra? Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Gloria a Dios. Si Dios le pusiera a usted un sobrenombre, ¿qué sobrenombre le pondría Dios a usted? El que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio obedeció y le dice a Pedro, pasaje de Hechos capítulo 10, en el verso 33, le dice, así que luego, verso 33, envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. La casa de Cornelio estaba llena, porque según el relato, él había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y Cornelio le decía a Pedro, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. Así queremos los grupos de conexión en esta iglesia. Casas llenas, invitando a parientes, amigos íntimos, para oír palabra de Jehová. Gracias por los amenes. ¿Qué le decía Cornelio a Pedro? ¿Por qué me has enviado a llamar? Estoy obedeciendo la palabra de Dios. Manda a ver a Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Yo me imagino a Pedro en esa casa, mirando al centurión, como que hace una pausa. Pedro, la casa está llena de invitados. Y luego Pedro, abriendo su boca, dice, verso 34 y verso 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿qué dijo? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria a Dios. Dios, diga Dios. Dios no hace acepción de personas. Y dijo el apóstol Pedro, sino que en toda nación, gloria a Dios, eso incluye al Ecuador, ¿verdad? En toda nación se agrada. ¿De qué se agrada a Dios en toda nación? Del que le teme y hace justicia. Señor fiscal, general de la nación, señor presidente Daniel Noboa, sigan haciendo justicia, que vayan a la cárcel los que tengan que ir a la cárcel. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Que el temor a Dios, señor fiscal general de la nación, que el temor a Dios, señor presidente, esté por sobre el temor de los hombres. Qué vergüenza me da como ciudadano, estoy hablando como ciudadano, tener concejales en un municipio. Se levanta uno y dice, no sé si usted lo escuchó, yo lo escuché, no me lo contaron, ahí está en el noticiero. Se levanta uno y dice, no importa lo que el alcalde haya hecho, hay que respaldarlo. Dios
se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. Gloria a Dios. El apóstol Pedro continuó hablando a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Aquí estamos. ¿Qué es la palabra que tienes que decirnos? Porque Dios me dijo clarito, tendrá palabra. La palabra del apóstol Pedro, después de decir, comprendo que Dios se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. Las palabras en la casa de Cornelio las encontramos en los versos 36 al 43. ¿Cuántos quieren leer este pasaje? Verso 36 al 43. Las palabras del apóstol Pedro en casa de Cornelio. Le invito a participar conmigo de estos versos. Leemos alternadamente los versos 36 al 43. Palabras de Pedro en la casa del centurión. ¿Estamos listos? Lo leemos alternadamente. Empieza Pedro a hablar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Diga, el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos ustedes. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuándo fue ungido Jesús de Nazaret? Con el Espíritu Santo y con poder. Después de ayunar 40 días, dice el Evangelio, después de ayunar 40 días en el desierto, volvió en el poder del Espíritu. Hay que ayunar. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ustedes. Mi amado, ¿pudo venir desayunando o no? Vamos a leer una vez más el verso 39, porque fue una lectura muy débil. Casi no escuché las voces. 1, 2 y 3. Y nosotros... A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ustedes. Gloria a Dios. Qué experiencia, ¿verdad? Imagínense, comer y beber con Jesús después de resucitar. Gloria a Dios. Incomparable eso. Por eso es que los apóstoles estuvieron dispuestos hasta la muerte, porque sabían con quién estaban y a dónde iban. Y nos mandó, verso 42. Diga, nos mandó. Ahora dígale que está a su lado. Y nos mandó. ¿Nos ha mandado o no nos ha mandado? Que predicásemos al pueblo y testificásemos
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ustedes. Me fallaron otra vez. Vamos, no me falle. Todos juntos. 1, 2 y 3. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En estos versos, las palabras de Pedro en casa de Cornelio. Pedro compartió sobre el Evangelio de la paz que Jesucristo anunció. Y decía Pedro en esa casa, según el verso 39 que ya leímos: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. En casa de Cornelio, Pedro también habló de la muerte de Cristo y de su resurrección, levantado por Dios al tercer día. Verso 42, que ya leímos. Y nos mandó, dijo Pedro, que predicásemos, gloria a Dios, y testificásemos, ¿qué cosa? Que Jesucristo, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A quién? Es la pregunta. ¿A quién es el que Dios ha puesto por juez? ¿A quién? Porque hay muchos hermanos que ellos se creen jueces. Y juzgan al uno y juzgan al otro. Y a mí me parece. Entonces dice la palabra: ¿y a ti quién te ha puesto por juez? El que Dios ha puesto por juez se llama Cristo Jesús. Y lo puso Dios por juez de vivos y muertos. Gloria a Dios. Ahora, también la palabra dice que hay que juzgar rectamente. Pero el asunto es este. Si usted, diga si usted, o si yo, mire, si usted no tiene la responsabilidad de juzgar, ¡no juzgue! Ahora, si usted tiene la responsabilidad de juzgar, hágalo rectamente. Porque hay posiciones. Yo fui 8 años superintendente a nivel nacional de las Asambleas de Dios y habían casos que tenían que ser juzgados. Casos de disciplina. Pero si usted no tiene la responsabilidad, ¿por qué anda juzgando? Ahora que si usted tiene la responsabilidad, juzgue rectamente, pero sobre todo hay que tener presente que el único a quien Dios ha puesto para ser juez de vivos y de muertos es Cristo Jesús. Por esto dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 10. Dijo el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. Tremendo, ¿eh? Pero gloria a Dios que la palabra de Pedro en casa de Cornelio no solamente se quedó diciendo, Dios puso a Cristo como juez de todos, de vivos y muertos. Pero volviendo al pasaje de Hechos, las palabras de Pedro siguieron diciendo. En Hechos capítulo 10, ¿verdad? El versículo 43. ¿Qué siguió diciendo Pedro? De este dan testimonio todos los profetas, que todos, diga todos, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesucristo? Denle un aplauso a Jesús. Todos los que en él creyeren, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es importante. Jesucristo. Jesús, juez, puesto por Dios, de vivos y de muertos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero también en la palabra de Pedro en casa de Cornelio también nos mandó testificar que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es que todos hemos pecado, pero en ese día, cuando todos comparecerán, habrá una gran diferencia entre los que creyeron y recibieron a Cristo y los que no creyeron, no le recibieron. Los creyentes, toda culpa, de todo pecado, serán absueltos al haber sido perdonados por el nombre de Jesús. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Cristo, diga en Cristo, hay buenas nuevas de paz y de perdón. Es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, que trae paz con Dios y paz entre los hombres. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la paz que el mundo tan convulsionado de hoy necesita oír y recibir. El Evangelio de la paz en Cristo Jesús. Los que han seguido sus notas, ¿verdad? Es fácil. En este año 2026, póngalo por favor. En este año 2026, ¿qué va a poner? La palabra que falta ahí. En este 2026, 1. 1. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz. El mundo tan convulsionado de hoy necesita oír y recibir. Por eso reiteramos en este 2026, ¿no lo puede decir? En este 2026. Quiero la respuesta, lo que complementa. En este 2026. Mire lo fácil que le hacemos aquí en esta iglesia. 1 nada más. 1. Lo lamentable es que se va el año, se fue 2025 y ni el 1. Y no se ría que esto es para llorar, ¿verdad? Pero en este 2026 diga 1. ¿Y por qué solamente 1? Porque por ahí alguien dijo, el pastor dice 1, pero yo digo una familia. No, yo digo 1. ¿Sabe por qué?
Amados, si la iglesia, hablo de cada creyente, si la iglesia se enfocara solamente en hacer un discípulo, la iglesia, los creyentes, los varones, las mujeres de Jesús, solamente en hacer uno, ¿sabe lo que pasaría en unos 33 años? 33 años. Todo, mire cómo lo digo, todo el mundo sería salvo. Los 7.000 millones de habitantes que ahora hay en el mundo. Pero Ecuador está que se pierde. ¿Por qué? Y no nos puede pasar a nosotros lo que nos está pasando y lo que le está pasando a otras iglesias. El año empieza, el año termina y el creyente no discipuló a nadie. ¿A quién llevó el bautismo? Comparta el evangelio, disipúlelo, llévelo al bautizo. El resto se encarga la iglesia con la ayuda de Dios, de su palabra y el Espíritu Santo. Vamos a ver si me ayuda. No lo voy a pedir otra vez en este culto, pero no me falle. Yo voy a contar 3. Y cuando yo diga 3, mi amado, ayúdeme. Quiero oírle decir fuerte, 1. Vamos a ver. No me falle. 1, 2 y 3. 1. Mejor sigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Verso 44 al 46, en este último episodio registrado de Cornelio. Capítulo 10, verso 44 al 40. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En casa de centurión Cornelio, aún mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hablaban en lenguas, gloria a Dios, y magnificaban a Dios. Verso 47 y el verso 48. Dice los últimos versos de este relato, último episodio de Cornelio. Entonces, diga entonces, respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. La reunión en casa de Cornelio terminó con una gran celebración de bautizos. Gloria a Dios. Y vamos a tener bautizos el último sábado de este mes, sábado 28 de febrero, vamos a tener bautizos a las 10 de la mañana. Acérquese a la sala de información. Ya tenemos habilitada una sala de información. Saliendo se puede ver clarito, información dice. Vamos a tener bautizos el sábado 28 de febrero. Así termina la reunión en casa del centurión Cornelio, con una gran celebración de bautizo. Y todo partió de la obediencia de Cornelio a Dios, que le dijo: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Saúles o Cornelios?
Saúl, el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, su último episodio trágico de derrota para él, para todo el pueblo de Dios. Y todo partió de la desobediencia a Dios, de no cumplir sus propósitos. Cornelio, un centurión romano, piadoso, temeroso de Dios. Su último episodio registrado en la Biblia, glorioso, donde el Espíritu Santo cayó sobre todos los que se habían reunido en su casa. Y todo partió de la obediencia a Dios para cumplir el propósito de Dios. Saúles o Cornelios, obediencia o desobediencia, Dios cumplirá sus propósitos, con nosotros o sin nosotros. Y queremos que sea con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a decir una vez más. Dios cumplirá sus propósitos. Con nosotros o sin nosotros, pero queremos que sea con nosotros. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios cumplirá sus propósitos. ¿Recuerda el propósito de salvación en una hora difícil? Toda una nación. Y el judío Mardoqueo le decía a la reina: tienes que interceder por tu pueblo. ¿Y qué dijo la reina? Sí, con mucho gusto. ¿No? Le dijo: mira, yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Le estaba diciendo: ¿qué me estás pidiendo? Y según la ley, solo hay una ley para los que entran sin haber sido llamados: la muerte. ¿Qué pasa pues, Mardoqueo? Yo creí que tú me amabas. En otras palabras, Esther le estaba diciendo a Mardoqueo: no puedo. Me pueden matar. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? Bueno, le dijo Mardoqueo, si tú no vas, lea la historia, liberación vendrá de Dios para su pueblo de alguna parte. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Israel jamás se puede perder, porque son los llamados, los elegidos por Dios. Dios cumplirá sus propósitos en esta nación, con nosotros o sin nosotros, pero queremos que sea con nosotros.